Saludos, ¿cómo están? El profesor Alexander Irizarry con ustedes nuevamente. Vamos a continuar trabajando nuestro manual de matemáticas 014 y nos corresponde ahora la página 106 y 107, que consiste en la resolución de problemas. El ejercicio 13 dice lo siguiente: la bacteria Escherichia coli se encuentra comúnmente en la vejiga humana. Suponga que 3000 de estas bacterias están presentes en el tiempo t igual a 0. Bajo ciertas condiciones, el número de bacterias t minutos después está dado por n sub t igual a 3000 por 2 por t sobre 20. Y tenemos aquí dos preguntas. La pregunta A dice: ¿cuántas bacterias estarán presentes después de 30 minutos? ¿Cuántas habrá después de una hora? Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a resolver esta primera pregunta. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos aquí una función que nos dice que ese es el comportamiento de la cantidad de bacterias por t minutos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta función. Vamos a resolver aquí la pregunta A. La función nos dice que n sub t, esta función tiene un comportamiento de 3000 por 2 por t sobre 20. Ese t que está acá es tiempo. Y ese tiempo nos dice que es en minutos, ¿verdad? T minutos. Entonces, la primera pregunta que nos dice: ¿cuántas bacterias habrá después de 30 minutos? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir t y vamos a colocar 30. Entonces, para t igual a 30, entonces la función va a ser igual a 3000 por 2. Aquí donde está t, lo que vamos a hacer es que lo vamos a reemplazar por 30, es decir, sería 30 sobre 20. Y entonces lo que vamos a hacer es realizar estas operaciones que tenemos aquí. Entonces n sub 30 va a ser igual a 3000 por 2. 3000 por 2 serían 6000. 6000. Y 30 sobre 20, vamos a dividir eso inmediatamente. 30 sobre 20 es igual a 1.5, es decir, sería 6000 por 1.5. Y 6000 por 1.5 es igual a 9000. Eso significa que en 30 minutos la cantidad de bacterias sería de 9000 bacterias. ¿Correcto? Bien. En la misma pregunta nos dicen también cuántas habrá después de una hora. Recuerden que una hora, vamos a dividirlo en dos aquí. Bueno, sería la primera parte de A1, y vamos a llamarle aquí a su 2, ¿verdad? Es decir, las dos respuestas. Recuerden que una hora es igual a 60 minutos, ¿verdad? Entonces, si utilizamos la misma fórmula, sería n sub 60, porque ese tiempo t es en minutos que tenemos que colocarlo, sería igual a 3000 por 2 por t. ¿Cuánto es t? T vale 60 entre 20. Entonces eso va a ser igual, 3000 por 2 es igual a 6000. Y 60 entre 20, 60 entre 20 es igual a 3. Es decir, sería por 3. Y 3 por 6000 sería igual a 18000. Eso significa que en una hora tendremos la cantidad de 18000 bacterias. Bien. Ok, ahí tenemos ya la pregunta A, las dos preguntas que se encuentran ahí en A. Entonces, en B tenemos otra pregunta. Dice: estas bacterias causan infección en humanos cuando pasan de 100 millones de bacterias. ¿Qué tiempo toman en infectar un ser humano? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener la pregunta B. Vamos a colocar la misma fórmula, que sería esta, pero aquí en este caso no nos están pidiendo el tiempo, es decir, la cantidad de bacterias, que es el dato que se coloca aquí, sino que ya lo que nos están pidiendo es el tiempo. Nos dan la cantidad de bacterias y tenemos que calcular entonces qué tiempo se toma.
Entonces, en la fórmula, que es esta, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar este dato que está aquí, N sub T, que es la cantidad de bacterias. Ya no están dando ese dato, sería 100 millones es igual a 3000 por 2 por T sobre 20. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es despejar a T para obtener el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, fíjese que tenemos esto que está aquí, T está siendo dividido entre 20, pero está siendo multiplicado por esta cantidad. Es decir, tenemos 100 millones es igual, 3000 por 2 son 6000 por T sobre 20. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces tenemos que mover este 6000 que está multiplicando, pasarlo dividiendo. Entonces tendríamos 100 millones sobre 6000, porque este 6000 tenemos que pasarlo para el otro lado. Si está multiplicando, pasa dividiendo, y eso va a ser igual a T sobre 20, que es lo que nos queda del otro lado. Bien, entonces ahora ese 20 que está dividiendo, pasarlo del lado izquierdo, multiplicando todo esto, y nos queda esto. Nos queda 100 millones sobre 6000. Ese 20 que está dividiendo lo paso multiplicando, es decir, multiplicando 20 multiplicando, y eso va a ser igual a T. Entonces ya yo tengo a T despejada, y lo que tengo que hacer es resolver esta operación. 100 millones entre 6000 eso es igual a 16.666.7, si lo redondeamos ahí, y eso es multiplicado por 20, igual a T. Ahora vamos a multiplicar 16.666.7 por 20, y eso nos da que T es igual a 333.333.3. Y ese es el tiempo que se toma en infectar un ser humano 100 millones de bacterias. Ese T, recuerden que ese T es en minutos. Eso significa que eso es T igual a 333.333.3 minutos. Y nosotros podemos convertir ese tiempo ya en horas o en días. Por ejemplo, si yo quiero convertirlo en horas, lo que tengo que hacer es dividir esa cantidad entre 60. Divido esa cantidad entre 60. Y eso me da un tiempo de 5.555.5 horas. Y si quiero dividir esto en días, entonces lo que tengo que hacer es, recuerden que un día tiene 24 horas, lo divido entre 24, y eso me da, eso va a ser igual, vamos a hacerlo aquí arriba, el T va a ser igual a 231.48 días, ¿verdad? De tal manera que el tiempo en días sería de 231.48 días, que ese es el tiempo que se toman esas bacterias, 100 millones de bacterias, en infectar a un ser humano. Bien, ahí entonces tenemos ya resuelto este problema número 13. Vamos al problema número 14, que nos dice lo siguiente. Dice, el número de personas usando teléfonos celulares ha crecido exponencialmente en los últimos años. El número de celulares móviles en millones se puede aproximar por la siguiente función. C sub t es igual a 6.55 por 1.3 elevado a la t, donde t es el número de años desde el 1990. Entonces nos dan dos preguntas. Encuentre el número de celulares en 2005 y en 2016. Entonces vamos a comenzar aquí con la pregunta A. Primero vamos a responder cuántos celulares hay en 2005, ¿verdad? Y luego vamos a resolver la segunda pregunta que se encuentra ahí mismo en A.
Recuerden que la función está dada por c sub t igual a 6.55 por 1.3 elevado a la t, donde t es el número de años, pero después del 1990. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta función, donde esté t, colocamos entonces la cantidad de años. Pero ¿qué cantidad de años? No es que vamos a poner 2005, sino la cantidad de años que hay desde 1990 hasta 2005. Es decir, si yo resto 2005, le resto 1990, entonces la cantidad de años que hay ahí es la que yo voy a poner en t. Entonces, vamos a ver, 2005 menos 1990, eso es igual a 15. Eso significa que serían 15 años. Bien, y ese va a ser el t que vamos a sustituir aquí. Entonces, vamos a la función c sub t, pero ¿quién es t? T es 15, perdón, 15. C sub 15 es igual a 6.55 por 1.3 elevado a la t. ¿Pero quién es t? T es 15. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver esas operaciones que están aquí. Entonces, tenemos que c sub 15 es igual a 6.55. Eso va a ser multiplicado por 1.3 a la 15. Es decir, 1.3 elevado a la 15. Eso nos da 51.19. 51. Vamos a redondear a la centésima. Por 51.186. Entonces, 51.186 por 6.55. Eso nos da 335.27. Entonces, esa es la cantidad de celulares que van a haber en el 2015. 335.27 celulares. Si usted quiere redondearlo, son 335 celulares. Bien. Ok, entonces nos sigue diciendo cuánto hay o cuánto habrá en el 2016. Entonces usted tendría que hacer lo mismo. Si es en el 2016, recuerde que usted tiene que restarle porque la fórmula, esa función, es el crecimiento de los celulares a partir de 1990. Entonces, ¿cuántos años hay del 2016 al 1990? Vamos a calcularlo. 2016 menos 1990 me dice que hay 26 años. 26 años. Entonces, ese va a ser el valor de t para la segunda pregunta en A. Entonces, volvemos a la función c sub t. T aquí vale 26. Es igual a 6.55 por 1.3 elevado a la t. Mira acá. Pero t vale 26, es decir, elevado a la 26. Y resolvemos esto acá. Entonces 6.55 por, ahora vamos a elevar 1.3 a la 26. 1.3 elevado a la 26. Eso es igual a 917.333. 917.333. Y 917.333 por 6.55 por 6.55, eso nos da la cantidad de 6.008.5 celulares. Entonces, esa es la cantidad de celulares que va a haber en el 2016 si el comportamiento, el crecimiento de los celulares es en base a esa función. Bien, ok, vamos a la pregunta B. Entonces la pregunta B nos dice, ¿en qué año el número de móviles llegará a 500 millones? Entonces aquí volvemos a la fórmula.
tenemos aquí C sub t es igual a 6.55 por 1.3 elevado a la t. Entonces recuerden que este dato que está aquí es la cantidad de celulares. Pero ya me dicen que la cantidad de celulares sería de 500 millones. Es decir, serían 500 millones. 500 millones es igual a 6.55 por 1.3 elevado a la t. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es despejar a t, porque realmente lo que me piden es el tiempo en años, que van a haber 500 millones de celulares. Entonces, para despejar, lo primero que vamos a hacer es este 6.55 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces tendríamos, aquí son 500 millones, volví otra vez a recortar la cifra, 500 millones. Entonces 500 millones, 6.55 que está multiplicando, paso dividiendo. Aquí sería dividido entre 6.55 y eso va a ser igual a 1.3 elevado a la t. Bien, perfecto. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, recuerden que tenemos que despejar a t, pero t está aquí como exponente. Entonces, para yo poder quitar a t de exponente, entonces lo que voy a hacer es aplicar logaritmo a ambos lados. Aplicamos logaritmo acá, aplicamos logaritmo acá y después con las propiedades, esa t la vamos a tener como un factor. Entonces, aplicamos logaritmo, en este caso vamos a aplicar logaritmo de base 10, puede ser también logaritmo neperiano, no importa. Entonces, logaritmo, aplicamos logaritmo a este lado, entre 6.55 y aplicamos logaritmo a este lado, logaritmo de 1.3 elevado a la t. Bien, ok, vamos a seguir aquí. Entonces, según las propiedades de los logaritmos, lo que voy a hacer aquí es que voy a dejar expresado este lado, lo voy a dejar igual, es decir, logaritmo de 500 millones dividido entre 6.55. Pero aquí, fíjese que tenemos el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia nos dice que va a ser igual al exponente t por el logaritmo de la base, que sería el logaritmo de 1.3. Bien, si ustedes recuerdan bien las propiedades de los logaritmos, entonces eso es lo que vamos a tener. Bien, ok, creo que hasta ahí vamos bien. Ok, entonces, si se fijan, aquí tenemos t por el logaritmo de 1.3. Para terminar de despejar a t, lo que tenemos que hacer es logaritmo de 1.3 que está multiplicando a t, vamos a pasarlo dividiendo. Entonces vamos a tener logaritmo de 500 millones entre 6.55. Entonces, logaritmo de 1.3 que está multiplicando viene dividiendo, es decir, que de este lado vamos a tener esto dividido entre logaritmo de 1.3 y t ya queda despejado. Bien, entonces vamos a realizar esta operación en nuestra calculadora. Entonces tenemos logaritmo de 500 millones entre 6.55. Eso nos da 7.88 entre, vamos ahora a buscar logaritmo de 1.3, eso nos da 0.114, eso va a ser igual a t. Entonces vamos a realizar esta división, 7.88 entre 0.114, eso nos dice que t
es igual a 69.12. 69.12. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Recuerden que este valor es años. 69.12 años. Bien. Ahora, recuerden que esta función que tenemos aquí es para un aumento de celulares a partir del 1990. Eso significa que a partir de 1990 vamos a tener que sumarle esta cantidad. Es decir, vamos a tener 1990, le sumamos los 69.12 y eso nos va a dar 2059.12 años. Bien, pero los años no tienen decimales, es decir, lo que vamos a hacer es tomar esta cantidad, 2059. Eso quiere decir que en qué año vamos a tener 500 millones de celulares, tomando en cuenta esta función. Eso no quiere decir que si tomamos en cuenta el valor de 1990, vamos a tener 500 millones de celulares en el 2059, en el año 2059. Bien, y aquí entonces terminamos el ejercicio número 14. Vamos a la página 107. Continuamos aquí en la página 107. El ejercicio número 15 nos dice lo siguiente. Estudiantes de una clase tomaron un examen final, luego mensualmente toman un examen equivalente. El promedio de las calificaciones después de T meses viene dado por la ecuación S sub T igual a 78 menos 15 por logaritmo de T más 1, siendo T mayor o igual que 0. Entonces la pregunta A nos preguntan ¿cuál es el promedio a los 4 meses y cuál es el promedio a los 2 años? Entonces vamos a responder la pregunta A. Son dos preguntas que hay. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, recuerden que tenemos que utilizar esta función donde T sería el tiempo. Entonces para responder la primera pregunta o la primera parte de la pregunta A, lo que vamos a hacer es escribir nuevamente la función donde esté T, colocamos 4. Entonces tenemos S sub T, T es igual a 4, sería S sub 4, es igual a 78 menos 15 por el logaritmo de T más 1, sería de 4 más 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer es realizar esta operación y ya vamos a obtener el promedio de las calificaciones en 4 meses. Entonces sería 78 menos 15 por el logaritmo de 4 más 1. 4 más 1 es 5. Entonces tenemos 78 menos 15 por el logaritmo de 5. Eso nos da 10.48 y 78 menos 10.48, eso nos da 67.52. Bien, entonces el promedio de calificaciones que tendrán los estudiantes en 4 meses tomando en cuenta esta función. La segunda parte de la pregunta nos dice cuál sería el promedio en 2 años. Recuerde que 2 años, ¿verdad? Si usted lo va a cambiar a meses, serían 24 meses. Porque tenemos que llevarlo a meses. Ahora sería T igual a 24. Volvemos a la función. Tendríamos S sub 24 igual a 78 menos 15 por el logaritmo de 24. Recuerden que T es 24 más 1. Bien, entonces realizamos estas operaciones. Eso es igual a 78. Sería menos 15 por el logaritmo de 25. Ahora sí, entonces sería 78 menos 15 por el logaritmo de 25. Eso nos da 20.97
Ahora restamos 78 menos 20.97 y eso nos da 57.3. 57.03. Entonces, ese sería el promedio de calificaciones en 2 años. Bien. Ok, vamos entonces a la pregunta B. La pregunta B nos dice, ¿qué tiempo después el promedio sería de 50? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, volvemos a la función. Recuerden que este dato que está aquí sería el promedio. Es decir, vamos a escribir la función S sub t es igual a 78 menos 15 por el logaritmo de t más 1. Verá, esa es la función. Pero este dato es el promedio. Como nos dan el promedio, lo que voy a hacer es sustituir S sub t por 50 y escribo todo lo otro igual. 78 menos 15 por el logaritmo de t más 1. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es despejar t, porque aquí nos piden el tiempo. Entonces tenemos que despejar t aquí. Bien, entonces lo primero es este 78, que es positivo, pasa a negativo. Entonces tendríamos 50 menos 78. Eso va a ser igual a menos 15 por el logaritmo de t más 1. Bien. Luego lo que voy a hacer es este menos 15 que está multiplicando, vamos a restar aquí. 50 menos 78 es igual a menos 28. Igual a menos 15 por el logaritmo de t más 1. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, este menos 15 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tendríamos menos 28 sobre menos 15. Y va a ser igual, nos queda aquí logaritmo de t más 1. Bien. Entonces aquí, todo va a dar menos por menos, me va a dar más, de tal manera que estas dos cantidades van a ser positivas. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es convertir este logaritmo en una potenciación. Entonces, esta expresión escrita en forma de potencia sería 10. Recuerden que aquí esto es logaritmo de base 10. Esta parte sería el exponente 28 sobre 15, es decir, 10 a la 28 sobre 15 es igual a t más 1. Bien. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar t. Este 1 que está sumando lo pasamos restando. Y vamos a tener que t va a ser igual a 10 elevado a la 28 sobre 15 menos 1. Entonces resolvemos esto en la calculadora. Y vamos a tener ahí el valor de t. Entonces, 10 a la 28 sobre 15. Eso es igual a 73.564. Si le restamos 1, menos 1, entonces eso nos da 72.564. 72.564. Entonces, este es el tiempo que se toma para nosotros tener un promedio de 50 puntos. Entonces, recuerden que este tiempo aquí es en meses. Es decir, se tomaría 72.564 meses y lo podemos convertir en años si queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer, si lo queremos tener en años, es dividir esta cantidad entre 12. Dividimos entre 12 y vamos a tener que t va a ser igual a 6.047 años. Entonces ese tiempo es el que duraría, vamos a tardar para conseguir un promedio de notas de 50 puntos. Bien, ok, vamos al siguiente ejercicio. Tenemos aquí lo siguiente. La edad de un objeto antiguo puede ser determinada por la cantidad de carbono 14 radioactivo restante en una muestra. Cuando D sub 0 es la cantidad original y D es la restante de carbono 14, entonces la edad del objeto está dada por esta expresión. Bien, donde A es en años.
Entonces la pregunta es, ¿qué edad tiene un objeto si la cantidad de carbono 14 que queda en el objeto es de 75% de la cantidad original de D sub 0? Entonces, como nos piden la edad, lo que vamos a buscar es A. Vamos a tener esa ecuación, es decir, A es igual a menos 8267 por logaritmo natural de D sobre D sub 0. Entonces eso va a ser igual a igual a menos 8267 logaritmo natural de, recuerden que D aquí es D es la restante de carbono 14. Y nos dice que el restante es de un 75%, es decir que D sería igual a un 75% sobre D sub 0. D sub 0 es la cantidad original. Es decir, si tenemos 75% que es restante, entonces lo que había en el envase, o en el objeto, mejor dicho, era un 100%. Entonces sería 75% sobre 100%. Entonces resolvemos esto con la calculadora. Tenemos aquí menos 8267 por el logaritmo natural, 75% entre 100%. Eso es igual a 0.75. Y